Tipo de cambio. ¿Cómo funciona? ¿Por qué se mueve? ¿Seguirá al alza? Hoy vamos a ver un tema que afecta el bolsillo de las familias. Así es, aunque tú no viajes a Estados Unidos o no tengas relaciones comerciales con aquel país. La realidad es que hoy el mundo está muy interconectado y puede ser que algunos productos o servicios que consumimos aquí en el país se produzcan allá o viceversa. Entonces sí, todo afecta a la economía y al final afecta a nuestros bolsillos. Por eso vamos a ver a detalle el tipo de cambio. Lo que vamos a revisar con detalle en este video es cómo funciona el tipo de cambio. ¿Qué factores hacen que se mueva al alza o a la baja? ¿Por qué hace unos días llegó a estar hasta en 25 pesos por dólar cuando hace un año lo veíamos en niveles de 18.5, 19? Y las consecuencias para la economía nacional. Entonces, el reportaje que veremos el día de hoy es parte de la sección del canal Panorama Económico. Y la estrategia del día de hoy se llama tipo de cambio. Panorama del peso frente al dólar. Creo que todos conocemos qué es el tipo de cambio. Pero bueno, no es otra cosa que una referencia. Es decir, cuántas unidades, cuántas monedas nacionales, en este caso si estás en México pesos, debemos de entregar para que nos entreguen una moneda extranjera, ya sea dólares, euros o cualquier otra. En términos simples, ¿cuántos pesos pago por una moneda extranjera o cuántos pesos voy a recibir si vendo esa misma moneda extranjera? En esta gráfica podemos ver cómo en los últimos 6 meses la relación entre el peso mexicano y el dólar se había mantenido bastante estable. Pero en el último mes vemos una tendencia al alza muy significativa. Lo puedes ver con la línea punteada roja. Quiero que veas un cambio bien significativo en un mes. El 25 de febrero estaba en 19 pesos por dólar y un mes después, el 26 de marzo, estaba arriba de 23.30 y actualmente lo revisé de forma reciente y ya estaba en niveles de 23.80 y por ahí ha estado fluctuando. Si hacemos un cálculo rápido, podemos decir que en menos de un mes prácticamente perdió de su valor un 22.6%. Casi una cuarta parte en un mes el dólar se fortaleció frente al peso. ¡Ay, Manolo! Hubiera invertido en dólares. Dicen que lo hubiera no existe, pero doña Olubiera es mi esposa. Don Ortelio, hubieras visto el canal del Lago de los Business antes y seríamos 22.6% más ricos. Calmen, don Ortelio y doña Olubiera. Es un tema complicado hacer este tipo de predicciones y anticiparse. Hay que entender varias cosas y para esto este video. Vamos a entender diferentes factores del mercado cambiario. ¿Cómo funciona el mercado cambiario? Cada país tiene lo que conocemos como diferentes regímenes cambiarios. Básicamente existen 3 alternativas. A lo mejor no lo conocías, pero hay un régimen de tipo de cambio que se llama fijo. Como lo dice el nombre, aquí en vez de que fluctúe como es el caso del peso mexicano con el dólar, que está cambiando todos los días, es un esquema fijo, es decir, no sube y no baja, sino se mantiene en el mismo valor. No me voy a meter en detalles técnicos, pero solamente para que lo veas como ejemplo. Vamos a suponer que un país tuviera un tipo de cambio fijo con Estados Unidos y que estuviera en un nivel del 10. Si de repente hubiera presiones para que ese valor del 10 pasara a 11, a 12, una autoridad cambiaria, que por lo general es el Banco Central, saldría a vender muchos dólares para que no existiera esa presión de que subiera a 11, 12 y se mantenga en 10. Entonces es un tema de gestión por parte de una autoridad monetaria. Es un tema técnico, no lo entraremos a detalle en esta ocasión. El esquema que es bien conocido por nosotros, el flexible o flotante, que aquí lo que determina el precio de una divisa del tipo de cambio es la oferta y la demanda, qué tanto se está comprando y vendiendo, como es el caso de la moneda mexicana con el dólar. Y existe una tercera modalidad, bandas cambiarias. Aquí sí es como un híbrido entre lo fijo y lo flexible, porque sí fluctúa el tipo de cambio entre un piso y un techo, pero una vez que alcanza alguna de estas bandas, la autoridad cambiaria interviene para que no la rebase. Como dato curioso, México tiene un régimen de tipo de cambio flexible o flotante, pero no ha sido así siempre. Eso fue desde el 22 de diciembre de 1994. Antes de esa fecha, si tú te vas a ver la historia, vas a ver que teníamos un tipo de cambio fijo, es decir, no fluctuaba todos los días. ¡Ah, caray! Eso no lo conocía. Tenga su buen like en el video, buen hombre, y haz lo mismo para que tengamos una comunidad más financiera. Entonces, lo que mueve el tipo de cambio entre el peso y el dólar es la oferta y la demanda. Y funciona exactamente igual como otro bien de la economía. Aquí hablamos de dólares, pero funciona exactamente igual como si habláramos de la oferta y la demanda de manzanas. Así está mejor, manzanas dije. Vamos a suponer una economía que hubiera 100 personas y 100 manzanas.
pero que de repente hubiera una helada, llegara nieve y ya no hubiera 100 manzanas, sino hubiera 50. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, pues baja la oferta y la demanda se mantiene, es decir, 100 personas quieren comprar 50 manzanas. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues muchas personas, en este ejemplo 100, quieren comprar las manzanas, pero hay muy pocas, se vuelve un producto codiciado. Entonces el precio, por lógica, empieza a subir, y mientras más personas la quieran comprar todos los días de forma recurrente, va a subir cada vez más el precio. Y exactamente lo mismo pasa con las divisas o monedas, y fue lo que vivimos en las últimas 4 semanas, donde vimos que el dólar se fortaleció, que es lo mismo en otros términos que el peso se debilitara. Y aquí la pregunta interesante es, ¿por qué había muchas personas queriendo comprar dólares en este preciso momento? Bueno, para entender eso hay que comprender que hay 3 factores principalmente que mueven un tipo de cambio: factores externos, factores internos y de expectativas económicas. Dentro de los factores internos, uno de ellos muy conocido es la inflación. Es decir, si estamos en un país que los precios están subiendo mucho, cada vez más rápido, entonces los empresarios y los inversionistas, al ver que su dinero pierde valor adquisitivo, van a querer sacar el dinero de ese país, y eso hace que sea más vulnerable al tipo de cambio. Otra muy importante son las tasas de interés. Ya hemos hablado mucho aquí en el canal de las famosas tasas de interés, que no es otra cosa que qué tasa te pagan, qué tasa te están pagando en este momento los bancos, qué tasas te están pagando los CETES. Bueno, como esas tasas no son estáticas y cambian con el tiempo, esto puede afectar también los flujos internacionales de dinero. Porque hoy en día, al estar el mundo tan interconectado, el dinero se puede mover muy fácil de un país a otro. Entonces, si en algún país suben las tasas de interés de forma significativa, otros inversionistas extranjeros pueden decir: quiero invertir en ese país, y mandan mucho capital a ese país. Caso contrario, si empiezan a bajar mucho las tasas de interés, puede que los inversionistas que ya estaban en ese país invirtiendo digan: bueno, ya no es tan atractivo, voy a sacar el dinero a otro país. Claramente estas entradas de dinero y salidas mueven el tipo de cambio. Otro factor interno importantísimo son los acuerdos y negocios internacionales. Hoy en día es lo que te decía, estamos muy interconectados, es decir, se compra y vende mucho de México al exterior y viceversa. Entonces es muy sano que existan acuerdos y comercio internacional. Donde nos va a favorecer más es si nosotros podemos exportar más al exterior, es decir, lo producimos aquí pero vendemos más al exterior de lo que traemos, de lo que importamos. Es decir, salimos favorables si hay más exportaciones que importaciones, pero al final del día todo nos beneficia. Claro, siempre y cuando sean acuerdos justos y todos salgan ganando en cuanto a los precios, los productos, la producción y mano de obra. Factores externos. En cuanto a los factores externos, pues como el nombre lo dice, son temas que se originaron del exterior, que no son necesariamente un tema interno del país, de los empresarios o del gobierno. Por ejemplo, la situación sanitaria que estamos viviendo actualmente, pues claramente va a afectar el desempeño de la economía, y eso también puede influir en el tipo de cambio. Un efecto bien conocido y que ya hemos platicado en el canal es volar a la calidad o flight to quality. Acuérdate, cuando hay momentos de incertidumbre, como justamente este que comentamos, muchos inversionistas al mismo tiempo buscan cambiarse a inversiones que se consideran más conservadoras, más seguras, y muchas veces mueven dinero de países emergentes, de Latinoamérica, de México y otros emergentes, y mueven el dinero a inversiones que consideran más estables de países desarrollados. Muchas veces escogen Estados Unidos o algunos europeos como Alemania. Entonces, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Bueno, pues se fortalecen las monedas de esos países y se debilitan las de los países emergentes. Otro factor externo que sin duda impacta el tipo de cambio es el precio del famoso oro negro, es decir, el precio del petróleo. Y déjame contarte aquí la historia porque está bien interesante. Mucho hemos leído en los titulares estos días que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no se puso de acuerdo en los niveles de producción de petróleo del mundo, y eso ha hecho que cambien drásticamente los precios. De hecho, estamos viendo que los precios de las gasolinas en todos los países, en muchos países del mundo, incluyendo en México, han ido a la baja. Esta OPEP no es algo nuevo. Esta OPEP, este grupo se formó desde 1960 y originalmente eran solamente 5 países. Ya más tarde se unieron 8 países más, y
y aquí tienes en pantalla los países que conforman ese grupo de la OPEP. Entonces lo que hacen estos países es coordinarse entre ellos para hacer una política petrolera. Determinan cuál es el suministro eficiente. Entonces lo que pasó fue que no se pusieron de acuerdo con el nivel de producción de petróleo, y entonces en este momento en el mundo hay una sobreproducción de petróleo. Empezaron a producir más y más, y ya lo vimos, oferta y demanda, mayor producción y la gente comprando las mismas cantidades. Eso va a hacer entonces que caiga el precio. Manolo, ¿y esto tiene que ver con el dólar? Tiene que ver mucho, don Ortelio. Todo está interconectado hoy en día, de tal modo que estamos hablando de una de las materias primas más importantes para el mundo en estos momentos. Entonces sí, dependiendo del precio del petróleo a nivel mundial, pues hay muchos factores, muchos proyectos que se llevan a cabo o no, diferentes costos de producción, diferentes flujos internacionales que se mueven. Entonces, cuando hay movimiento de flujos internacionales, pues afecta los tipos de cambio. Y esto lo platico por algo importante. No saben cuántos mensajes he recibido de gente diciendo: ¿dónde compro dólares? Quiero mover muchas cosas a dólares. ¿Dónde invierto? A ver, no está mal, cada quien que tome sus decisiones, pero quiero que veas que son muchos factores y variables. Tienes que analizar muy bien las predicciones económicas, qué es lo que está pasando, desde cosas que no parecen tan directo como esto del petróleo. Y bueno, para que lo veas más claro y que esto va a influir en el peso mexicano con respecto al dólar, pues si bien México no es parte de la OPEP, pero sí es parte de otro grupo, de la Agencia Internacional de Energía. Este es otro grupo diferente a la OPEP que se llama la OCDE. Y México, de los países que conforman este grupo, sí produce una parte importante, alrededor del 17%. Y este año, como puedes ver en este gráfico, Pemex tenía presupuestado vender el barril mexicano en alrededor de $49 por cada uno de ellos. ¿Y qué está pasando actualmente? Pues está vendiendo en 15. Prácticamente un 70% debajo del valor que estaba presupuestado. Pero bueno, sin entrar en mucho detalle técnico, si bien se tienen por ahí unas coberturas que son como unos seguros para que sí se puedan vender ciertos barriles a $49, pero no para todo. Entonces, ¿qué está pasando en la economía? Pues bueno, una parte importante de los ingresos para el Estado por medio de Pemex, pues en vez de que lo vendan a $49 por barril, lo van a vender a $15, pues eso va a meter presión en las finanzas públicas. ¿Qué implica para el peso y el dólar? Pues bueno, también mete presión para el tipo de cambio y puede generar que se fortalezca el dólar. Expectativas económicas. Bueno, continuando con los factores que debemos de analizar que influyen en el tipo de cambio, están las expectativas económicas. Así es, los inversionistas, los analistas, los economistas, para tomar decisiones financieras, no solamente hay que basarnos en el pasado, sino también de hacer un análisis a futuro, las expectativas del crecimiento económico, de la inflación y del tipo de cambio, claro. Aquí en el país, Banco de México hace una encuesta de las expectativas a los especialistas en economía del sector privado. Aquí te voy a dejar una tabla con los resultados de las expectativas que este grupo había pronosticado para este año en el crecimiento del país. Esto siempre lleva un cierto desfase. Ahorita son los resultados a febrero. Como puedes ver, las expectativas de crecimiento estaban en alrededor del 1%. Y estos datos pues se van actualizando periódicamente. Conforme hay más información del petróleo, más información de la situación actual que estamos viviendo, pues bueno, estos panoramas van a ir cambiando. Hay que estar muy atentos a este tipo de información. Y a ver, esta información que se publica para México, se publica para los demás países. Entonces, esta es una cierta información que los analistas, que los inversionistas, los grandes grupos financieros analizan también para tomar decisiones de en qué países colocar los flujos financieros. Y nuevamente, flujos financieros cambiantes pues afecta el tipo de cambio. Y de acuerdo a información del Banco de México, de Banjico, el peso mexicano se encuentra, de todas las monedas que hay en el mundo, en el top 15 de monedas más cotizadas. Entonces sí, es una divisa que tiene mucho movimiento, mucho flujo. Y ahora quiero que veas esto bien interesante. Así como al principio veíamos la relación del peso con el dólar, fíjate cómo está pasando una evolución muy similar con otras divisas. Fíjate el caso del dólar canadiense contra el dólar de Estados Unidos, pues también tiene una tendencia muy parecida, pasando de cierta estabilidad a esta alza en las últimas semanas. ¿Quieres más ejemplos?
Bueno, el real de Brasil también en ese periodo llegó a perder el 15%, se debilitó el 15% frente al dólar. El peso colombiano, bueno, la historia no es muy diferente. El dólar se fortaleció frente al peso colombiano alrededor de un 15%. Y así podríamos seguir evaluando muchas divisas y el comportamiento fue similar. Pero también, ojo, las autoridades de cada país también tienen herramientas para tratar de mitigar esa volatilidad. Cuando hay efectos que empieza a subir mucho el tipo de cambio, se empieza a fortalecer el dólar, pues en este caso la Secretaría de Hacienda aquí en el país y Banco de México pues toman ciertas medidas. Y aunque el instrumento puede sonar complicado, una herramienta de coberturas cambiarias, realmente lo que hacen es muy sencillo. Ya te dije que esto funciona con oferta y demanda. Entonces, mucha gente queriéndose cambiar a dólares al mismo tiempo, eso hace que el dólar se fortalezca. Entonces sale Banco de México, la Secretaría de Hacienda, y dicen, la gente quiere dólares, bueno, una cobertura cambiaria, salimos a vender dólares, 30,000 millones de dólares, de tal modo que esta ola de gente queriéndose cambiar al dólar se contenga y haga que el tipo de cambio regrese un poco a la normalidad. Es por eso que la gente de repente había revisado el tipo de cambio en niveles que llegó a 25 pesos por dólar y luego unos días, horas después, ya estaba en niveles de 23 y tantos. Bueno, pues hay diferentes factores que afectan la oferta y la demanda, más adicional las herramientas de Banco de México que pueden contener este movimiento. Y otro factor adicional, no solamente entonces tenemos que focalizarnos de lo que pasa en México, de lo que pasa en el país, pues también de lo que pasa en Estados Unidos, porque al final la decisión es de dónde van a colocar los flujos la mayoría de personas. Y bueno, mucha gente pasándose a dólares, pero también de forma muy reciente salió un dato interesante. El número de solicitudes de desempleo de allá de Estados Unidos y fue mucho más elevado de lo esperado. Entonces esto también hace que haya un freno en la decisión de los inversionistas internacionales de dónde poner el dinero. Entonces sí, influye lo nacional, lo local, pero también lo que esté pasando en el resto del mundo. ¿Cómo invertir en dólares? Pues esta es una pregunta muy frecuente hoy en día. Pero ya viste que no te debes de tomar las decisiones a la ligera. Hay que analizar con cautela muchos factores de la economía. Pero bueno, puedes comprar dólares no solamente de la forma tradicional, adquiriendo a una casa de cambio, a un centro cambiario y cambiar ciertos pesos por dólares. También no necesariamente tienes que adquirir los dólares físicos. También se pueden adquirir vía instrumentos financieros. Tal cual, eso te ahorra temas de seguridad y de ir a los centros cambiarios. Por ejemplo, ya hemos hablado en el canal de los fondos de inversión. Bueno, pues hay unos fondos de inversión con cobertura cambiaria. Estos los adquieres en los bancos o en las casas de bolsa y es un vehículo que te ayuda a tener exposición al dólar o a otra divisa, pero vía un instrumento financiero. También hemos hablado en el canal de otro tipo de instrumentos que se llaman ETFs o los Exchange Trade Funds, que básicamente es un vehículo que va a replicar el comportamiento de un instrumento, en este caso del dólar o del peso. Hay, por ejemplo, allá afuera en el mercado unos que se llaman Dollar Track y Peso Track. Por ejemplo, en el Dollar Track, si el dólar se fortalece, pues se gana. Si el dólar pierde fuerza, entonces se pierde. Entonces, esa es otra manera, de forma financiera, de forma un instrumento, ganar exposición al dólar en vez de hacerlo directamente en físico. Estos adquieren, por ejemplo, en las casas de bolsa. Si te parece, en otro video voy a analizar con detalle cómo adquirir estos instrumentos. Pero bueno, quiero que se reflexione y que se tomen estas decisiones con sabiduría. Hoy más que nunca hay que ser muy sabios de dónde vamos a colocar nuestro dinero, nuestro patrimonio, para el corto, mediano y largo plazo. No quiero que te lo tomes a la ligera con el clásico, uy, es que él hubiera invertido en dólares. El hubiera sí existe. Así es, doña el hubiera. Pero bueno, no está mal que una persona diga, quiero que de todas mis inversiones una proporción tenga exposición cambiaria. Cada quien puede definir qué tanto está dispuesto a correr este riesgo y estos posibles rendimientos. Pero no hay que tomarse a la ligera porque veo gente ahorita que dice, voy a cambiar todo mi portafolio de dólares. Bueno, está bien siempre y cuando lo hagas con análisis, que tengas fundamentos y no solamente por corazonada por lo que pasó. Nadie tiene la certeza total, la bolita mágica de cuánto va a llegar el tipo de cambio en unos meses, si se va a mantener ya muy estable varios años, y hay que ser muy cuidadosos de dónde ponemos nuestro dinero. Así son las finanzas, este es un tema de estudio. Por ejemplo, ahorita el dólar porque es un tema muy de moda, muy accesible, que lo estamos leyendo mucho.
Pero como dato curioso, hay más de 182 tipos de cambio. Entonces, ¿por qué estás escogiendo el dólar? Bueno, pues que sea por algo fundamentado, porque tienes mucho de dónde escoger. Entonces, 4 puntos bien importantes. 1. Que tus decisiones tengan un racional financiero y económico de por qué lo estás haciendo. 2. Decide si va a ser una inversión física o vía uno de los instrumentos financieros que ya te platiqué hace unos momentos. 3. Define qué proporción de tu portafolio quieres que tenga esta exposición al tipo de cambio. No que sea una decisión de todo al dólar, más bien define una proporción. Y 4. Suscríbete, dale like y activa la campanita para más videos financieros cada semana. Hola, habla Don Ortelio. Aquí te voy a dejar el video de los fondos de inversión que comentamos y un video donde explicamos el tema del dólar a detalle que subimos hace un tiempo atrás. Échales un ojo.